manera precisa que me daba Bohr para el electrón en un determinado radio, independientemente que hayan sido algunas órbitas permitidas y demás, pasar a una densidad de probabilidad o el cálculo de una probabilidad de encontrar al electrón que puede ser máxima en alguna región, está bien, será máxima, ponele en un R que es coincidente con el R de Bohr, pero que no implica que sea nula en otras regiones. Entonces, ese es como que el salto cuántico que se da en esa visión, ese modelo de átomo. Pero posteriormente, o sea, cuando ya íbamos terminando, que les hice el comentario, de que en definitiva había que pasarse a incorporar otros grados de libertad que me puedan explicar otros estados del átomo. En definitiva, y el ejemplo que les ponía es, vamos a querer describir, por ejemplo, un movimiento unidimensional, necesitamos un grado de libertad que lo describa una coordenada, ¿no? Coordenada X. Si vamos a describir un movimiento de un plano, con 2 grados de libertad estamos, o sea, estaríamos hablando de las coordenadas X, y así sucesivamente. Sabemos que estamos hablando de 4 dimensiones, las 3 espaciales y la dimensión temporal. Si vamos a querer hacer una descripción, digamos, más cabal, más correcta de ese átomo bajo esas condiciones o esos grados de libertad. Entonces eso obligaba a que, llevó en algún momento a que vean, bueno, cómo ponemos de manifiesto esas nuevas coordenadas, por decirlo de alguna manera, o esos nuevos grados de libertad que me van a definir los estados del átomo. Entonces un poco eso, lo que les muestro acá en ahí voy. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se giró. En este power, donde en definitiva lo que se agrega son números cuánticos que me van a ir cuantizando diferentes cantidades, características del átomo, y tomando obviamente el número cuántico principal como el que tomaba Bohr. Recuerden que en su momento Bohr, cuando habíamos hecho la deducción, habíamos dicho, entre las hipótesis, lo que él cuantizaba era el momento angular, como n por h barra, ¿sí? Donde n, bueno, era el número cuántico principal. Bueno, en definitiva, de eso se pasa a la cuantización de la energía, que este es el cálculo que habíamos logrado hacer, donde el menos indicaba la energía del sistema ligado, y donde variaba según 1 sobre n cuadrado, como habíamos deducido. Esto está igual a lo que habíamos deducido antes. Nada más que ahora lo que va a cambiar es que, como le estamos agregando otros grados de libertad al átomo, porque ya estamos pensando en un átomo en todas las coordenadas que tenemos y que conocemos, entonces L ya no solamente va a tener un valor absoluto, que antes habíamos dicho, che, bueno, esto va a ser L, n por h barra, sino que ahora vamos a poder cuantizarlo también según el valor absoluto y según la dirección. Entonces vamos agregando otros números cuánticos. Por ejemplo, el cuántico orbital, ¿sí? Que lo vamos a llamar con la letra L minúscula, que ese sí va desde 0, pero hasta n-1, y este me cuantiza el valor absoluto, el módulo del momento angular del electrón. ¿Está bien? El cuántico magnético orbital me cuantiza la dirección. Entonces ahí, fíjense, ya cuantizamos energía, valor absoluto y dirección del momento angular del electrón, y eso vendría a ser como el equivalente. Yo les pongo la equivalencia, digamos, con la mecánica clásica, como para que más o menos se ubiquen, ¿no? Ese vendría a ser como el equivalente de qué, y de que estás contemplando las 3 coordenadas espaciales que nos definían de manera unívoca una posición determinada para una partícula macroscópica y en un espacio tridimensional. Pero ¿qué pasaba? Nos quedaba todavía la 4ª dimensión, la dimensión temporal, ¿sí? Que también debía ser coincidente o correspondiente con algún número cuántico que esté cuantizando también eso. Bueno, el número cuántico que se agrega, justamente, que sería como el comparativo con la dimensión temporal, que es la que nos está faltando, es el número cuántico magnético de spin. No sé si se acuerdan cuando veían, por ejemplo, los movimientos rotacionales. Pensemos en la rotación no sé, en el Sol y la Tierra rotando alrededor del Sol, ¿sí? Cuando uno habla del movimiento rotacional de la Tierra alrededor del Sol, bueno, vos ya sabés que eso va a tener una cierta velocidad angular, que vamos a poder
si este es el movimiento en el sentido antihorario, bueno, decimos que el vector velocidad angular es un vector saliente, por ejemplo, tenemos un momento angular asociado a esa rotación que le llamamos, por ejemplo, traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Pero además, si pensamos en ese ejemplo concreto, la Tierra, además de rotar alrededor del Sol, está rotando alrededor de su eje. Entonces, la Tierra tiene otra cantidad que le llamamos momento magnético de spin, que está asociada justamente a la rotación alrededor de su eje, ¿sí? Y que lo definíamos como el S o como el vector S. Yo calculo que esa parte la deben haber visto cuando vieron gravitación y demás. A ver, bánqueme un segundo. Bueno, ahí estoy. Entonces, como les decía, el S, ¿sí? Que esto lo pueden haber visto cuando vieron gravitación, porque veían las leyes de Kepler, el movimiento de la Tierra, etc. El S simplemente es el que simboliza o es el momento magnético asociado a la rotación de la Tierra, del planeta, alrededor del eje que pasa por su centro de gravedad. Bueno, entonces si uno lo piensa bajo esa visión clásica, si se quiere, y podemos pensar, aunque está totalmente errónea, porque en definitiva estamos pensando que los electrones son partículas, o sea que no tienen un volumen, por ende no van a rotar alrededor de sí mismos, pero uno puede hacer la asociación, si se quiere, como para visualizarlo. Nada más que para visualizarlo, podemos plantear o pensar que el momento magnético de spin, ¿sí? Dependería algo así como que de si el electrón rota en una dirección o rota en la otra dirección. Y de hecho eso me está dando dos posibilidades, que es el spin up y el spin down, ¿sí? Entonces me da dos valores posibles para ese número cuántico que me va a cuantizar el momento magnético de spin. ¿Está bien? Entonces, en concreto, esto que agregamos es simplemente para darle otra visión de esos números cuánticos diferentes del cuántico principal que veíamos con Bohr, es para darle otra visión más acabada de un átomo que ya no va a ser ese átomo pensado como que solamente depende de la coordenada R, sino que estamos pensando en un átomo en 4 dimensiones, no vamos a decir en 3 dimensiones, porque serían las dimensiones espaciales nada más, en 4 dimensiones, porque estaríamos abarcando también la dimensión temporal, justamente con ese cuarto número cuántico, y medianamente me podría brindar de manera unívoca los estados posibles, permitidos para los electrones en ese átomo. ¿Está bien? Más o menos con eso quedamos. Ya después vamos a ver puntualmente el núcleo y demás, pero esto estamos viendo átomos, por eso quiero irme un poco más para allá. Esto ya lo mencionamos también, pero ayer en algún momento, ¿sí? Cuando hablábamos de las hipótesis, ¿sí? Respecto de cómo, que estas son de Bohr, básicamente, ¿no? Bánqueme un cachito. Cuando hablábamos de las hipótesis de Bohr respecto de qué, y de que solamente se iba a emitir un fotón cuando había un salto cuántico, o absorber. Emitir, absorber, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de radiar, ¿sí? Energía o cuánto de energía en forma de fotón. Bueno, entonces, esa posibilidad que tenemos, ¿sí? La vamos a plantear en términos de que, de transiciones atómicas posibles. Entonces vos podés tener, suponete, un átomo en un estado base, donde estás en un estado E1, el electrón, acuérdense cuando uno habla del átomo en el estado base, estamos hablando del electrón en un estado de menor energía, ¿sí? Entonces ponele que tenés el átomo con el electrón en un estado de energía baja. Entonces, para poder excitarlo, y era el ejemplo que poníamos ayer respecto de tengo un gas, ponele, ¿sí? Entonces, bueno, lo ilumino, lo irradio con radiación de determinada energía o frecuencia, ¿para qué? Y bueno, para aumentar la probabilidad de que sea
absorbido el fotón. ¿Por qué? Porque si vos le tirás un fotón cuya energía sea coincidente con la diferencia de energía de los dos niveles, entonces ese fotón va a ser absorbido. Esa es energía, que es absorbida, y la energía lo lleva al electrón a saltar a un estado de mayor energía, ¿sí? Es decir, se produce ese salto cuántico cuando el fotón es absorbido. Ahora, lo que dijimos ayer sigue siendo válido ahora. No tiene que ver, perdón, no puede absorberse cualquier fotón de cualquier... Uy, siguen mandando mensajes. No sé si se enteraron, está Carlos Vaca enfermo, parece, por eso están le mandando mensajes en el grupo de electrónica y en el grupo de la UTN. ¿Ustedes no lo han tenido? Carlos Vaca lo tiene, Carlos, sí, ¿o no? En alguna No, materia. profe, bueno, más adelante. Ah, más adelante. Ah, pues Creo que en están de él, le cuarto. manda mensajes. Ah, puede ser, sí, sí, sí. Viste que él viaja, va y viene en San Juan, qué sé yo. No, 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 estaba enfermo allá y bueno, estaban diciendo ahí. Dele comentar, entonces están todos mandando mensajes de salutación por eso. Que se recupere, qué sé yo, sí, pobre Carlos. Bueno. Ya me olvidé que les iba a decir. Ah, eso, que, bueno, porque vos me habías preguntado, Ruiz, ayer de cómo era la transición y demás. Entonces estamos planteando de la absorción que se va a producir, ¿sí? Lo cual va a aumentar la probabilidad de que el electrón suba, porque esa energía la lleva el electrón en subir a un estado cuántico de mayor energía. ¿Está bien? Y lo que mencionamos que sigue siendo válido es que no cualquier fotón puede ser absorbido. Vos podés estar iluminando el gas que tenés ahí adentro y no va a pasar nada, solamente van a ser absorbidos los fotones cuya energía coincida con la diferencia de niveles cuánticos para ese electrón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vos vas a tener el fotón que fue absorbido y el electrón subió a un estado de mayor energía. Lo que pasa es que los átomos en estado excitado no permanecen ahí forever, ¿está bien? Sino que se encuentran en un tiempo aproximado a 10 a la menos 8 segundos. O sea que 10 a la menos 8 segundos después, el átomo vuelve a decaer a su estado base o su estado fundamental. Es decir, un átomo excitado va a decaer espontáneamente, así se dice, porque no necesita mediar nada para que se produzca el decaimiento. Y bueno, es como siempre, siempre saben que los sistemas van a tender hacia estados de menor energía, ¿no es cierto? Bueno, pero si el electrón que se encontraba en un estado de mayor energía decae a uno de menor energía, y ese exceso de energía tiene que ser liberado de alguna manera y y efectivamente el exceso de energía es liberado en forma de fotón, cuya energía obviamente va a ser coincidente con la diferencia de energía de ambos niveles. Bueno, entonces, esta emisión se produce de manera espontánea, o sea, no tiene que mediar nada para que ocurra. Eso ocurre una vez que el átomo está en un estado excitado. Vos podés excitar los átomos, por ejemplo, qué sé yo, si estamos hablando de un tubo que contiene, uy, se me están hartando, paren, que silencio esto, bueno, no, ya después lo silencio. Un tubo que contiene un cierto gas, lo sometes a una diferencia de potencial y bueno, ahí podés, por ejemplo, lograr una excitación de los electrones mediante la generación de ese campo eléctrico. O, por ejemplo, como les decía yo, lo estás irradiando, ¿sí? Con, no sé, luz o radiación de cierta frecuencia, entonces vas a lograr que, y esto, recuerden que esto es un proceso que va a ser, digamos, un proceso estadístico, ¿no? Porque vos vas a tener, pongámosle, 10 átomos en ese, estoy hablando en números pavos, pero como para que se ubiquen, 10 átomos en ese gas, ¿sí? Que en definitiva, de manera estadística y de manera aleatoria, ¿sí? Van a ir incrementando la posibilidad de subir a un nivel excitado una vez que son sometidos, por ejemplo, a la radiación externa o a la diferencia potencial, o va a saber cómo o qué otra forma puedan llegar a utilizarse para poder llegar a lo mismo. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí, Entonces, la probabilidad de que absorban un fotón es como una especie de pico, digamos, o sea, tiene su pico cuando la frecuencia del fotón es igual, es sí. igual o sigue Sí, 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 subiendo sí. No, cuando no, no, mayor no. es.
No, es que tiene que ser igual la frecuencia, si no, no va a poder ser absorbido. Ah, claro, es una condición, claro, es una condición. O sea que claro, es como un pico, digamos. Ujú. Sí, si no, no puede ser absorbido. Y hay otro tipo de emisión que vos vas a poder obtener, que en definitiva, y por eso les agregué el tema que ya van a ver después, en definitiva, este proceso es como que se produce o que se favorece una reacción en cadena. Vamos a suponer que tengo un electrón en un estado excitado, pero este tipo de estados son lo que se llama metaestables. ¿Por qué? Y porque, como dijimos hace un ratito nomás, el electrón en estado excitado va a permanecer, o el átomo en el estado excitado, lo mismo, va a permanecer allí por un tiempo no mayor de 10 a la menos 8 segundos, ¿sí? O sea, son tiempos muy, 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 muy brevísimos, ¿está bien? Hay algunos casos en los que uno puede producir, perdón, puede producir o favorecer que el electrón permanezca en ese estado por un tiempo mayor. Entonces, en ese caso se llama un estado metaestable. Lo favoreces o aumentás la probabilidad de que ocurra poniendo o haciendo mezcla de gases, por ejemplo, en el recipiente y demás, ¿no? O mezcla de sustancias. Entonces, ¿qué quiere decir que el estado excitado sea metaestable? Que ese electrón permanece por un tiempo más grande del usual ahí, en el estado excitable, en el estado excitado, y no decae espontáneamente ahí nomás, ¿sí? Bueno, si vos al átomo en ese estado le tirás un fotón, obviamente un fotón con la energía correcta, ¿no? Un fotón cuya energía sea la diferencia de E2 menos E1, ahí, un fotón con la energía adecuada, vos aumentás la probabilidad de que ocurra el decaimiento, que en definitiva va a terminar ocurriendo, porque está en un estado excitado. Entonces, al aumentar la probabilidad de que ocurra ese decaimiento, vamos a tener el fotón incidente y el fotón devenido del decaimiento o de la emisión espontánea del átomo, ¿está bien? Entonces, en vez de obtener un solo fotón, como teníamos antes, no, ¿dónde estaba? Un solo fotón, como teníamos antes, ¿sí? Uy, paren que me estoy yendo para otro lado. Tengo dos. Y bueno, pero ¿qué pasa si vos tenés estos dos que van a salir y van a ir a interactuar con otros dos átomos? Entonces vos acá con este vas a tener dos más y con este vas a tener dos más y así sucesivamente. Entonces se puede, siempre y cuando estén los átomos en ese estado metaestable, favorecer, digamos, una reacción en cadena, si se quiere tomarla desde esa manera. ¿Por qué? Porque lo que vas a favorecer es una producción mayor de fotones, obviamente de la misma frecuencia, ¿sí? Porque el fotón no fue absorbido para poder generar la transición, sino que lo único que hizo fue desestabilizarlo, por decirlo, ¿no? Desestabilizó y aumentó la probabilidad de que decaiga solito. Entonces, por eso vos tenés el fotón incidente y además tenés el fotón dado por la emisión, ¿está bien? ¿Qué pasa? Que con los láser, ¿sí? Fíjense de dónde viene el nombre, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿sí? Me está diciendo que es una amplificación del fenómeno, lo que estamos hablando hace un rato. Tengo uno incidente, obtengo dos. Estos dos a su vez inciden, voy a obtener 4 y así sucesivamente. Estoy amplificando el fenómeno por emisión estimulada de radiación, ¿sí? Emisión estimulada, que es la que acabamos de ver acá. Bueno, lo que nosotros obtenemos, ¿se acuerdan cuando veíamos, y acá voy trayendo una cosa y otra, cuando veíamos en la unidad 2, que para que se dé el fenómeno de interferencia y se pueda hacer observable, acuérdense que la interferencia se iba a dar lo mismo, pero la idea era que se haga observable mediante el patrón característico de la interferencia y bla, bla, ¿no? Para que se dé ese fenómeno, ¿qué debía ocurrir? Y tener una fuente monocromática, coherente, tener tamaños de rendijas muy pequeños, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces,
Esto es un emisor ideal para poder observar ese fenómeno. De hecho, es con el que hicimos el experimento con un láser, justamente porque es una coherente, ¿sí? Es decir, la diferencia de fase inicial, el E1 menos E2 de las dos ondas que van a superponerse, es constante, eso no me va a cambiar. Y es monocromático porque tienen toda la misma frecuencia, ¿sí? Estamos hablando de la misma frecuencia de cada una de las ondas que va a producir esa interferencia o superposición. Bueno, entonces si vos logras tener eso, pero para poder tener ese efecto de reacción en cadena, no es reacción en cadena, pero yo lo llamo así como para que se ubiquen de que es una amplificación del fenómeno, ¿no? Para vos poder lograr tener esto, en primer lugar, tenés que tener los átomos en un estado excitado metaestable, no puede ser cualquier estado. ¿Por qué? Y porque recuerden, si la excitación es una excitación normal, el decaimiento es de un tiempo muy corto y listo. Y simplemente me emite un fotón y no dos, como lo que tenía después, ¿sí? Y además, no es solo que tenga que estar en un estado metaestable, sino que la mayoría de los átomos tienen que estar en ese estado metaestable. ¿Y qué tenemos en la naturaleza nosotros? Y casi todo está en el estado base, obviamente. Entonces el estado metaestable no es tan frecuente. Entonces a eso se le denomina inversión de población, ¿sí? Al hecho de llevar a los átomos a un estado excitado, o sea, probabilísticamente estamos hablando, y además, ¿cómo es? De manera estadística, ¿no? Acuérdense que esto es estadística. Entonces, cuando se lleva a los átomos en su mayor parte al estado excitado y metaestable, entonces tenemos una inversión de población y ahí sí se puede producir el fenómeno que estamos hablando, ¿sí? De la emisión estimulada de luz. Bueno, y además esto es muy importante. ¿Por qué tiene que estar confinado? Bueno, ponele que esto, el rectángulo azul de la pantalla es mi se suele llamar interferómetro de Fabry-Perot. ¿Qué vos tenés? Un espejo, este es el rectángulo, es como un recipiente todo cerrado, ¿no es cierto? Donde tenés la mezcla de gases o tenés el sólido, todo depende de lo que vos tengas adentro, ¿no? Pensemos que son gases. Entonces, ¿qué va a pasar? Se produce ahí adentro el fenómeno y a su vez los fotones van a poder reflejarse sucesivas veces, acuérdense, dos espejos paralelos, infinitas reflexiones, entonces eso me va a favorecer justamente la confinación y la producción en serie, por decirlo de alguna manera, de esos fotones que me están amplificando el proceso. ¿Está bien? Entonces, y ahí está, si les había puesto, no me acordaba. Entonces lo que tengo acá es, además de tener ese medio donde se va a producir la inversión de población y donde vamos a tener el estado metaestable, vamos a tener espejos y un recipiente donde me confine el fenómeno, justamente para poder lograr la amplificación deseada y que en definitiva obtenga, ¿no?, el rayo como lo estoy buscando. Bueno, ahí les puse, esto, digamos, les incluí como para que más o menos veamos de qué se trataba o cómo se lograba eso, ¿sí? En definitiva, les pongo como que el más comunacho, el que uno trabaja normalmente. Estos son los que se compran así más asiduamente. Los láseres, el helio neón, digamos, por ahí es como el que se trabaja un poco más en experimentación, ¿sí? Son los que teníamos más en la facu. Esto no andaba muy bien, sobre todo por el sobrecalentamiento que tenían. El problema del láser de Ruby, el medio es un medio activo, que es un medio sólido, ¿no es cierto? Es que la intensidad te iba a variar con la temperatura. En definitiva, si te varía con la temperatura, entonces vos vas a tener un láser que tiene una intensidad variable y por ende, y porque se te va a sobrecalentar obviamente, y por ende no vas a tener digamos, una luz muy constante, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso no era tan requerido, sí lo eran los de mezclas de gases. El caso particular del de helio neón andaba bastante bien, y esos eran los que teníamos casi todos. Eran como, digamos, como si fuera
la pantalla de mi compu, nada más que era como si fuera un rectángulo, digamos, ¿no? Y ahí tenías el gas confinado adentro. Lo que tenías entonces que, acá sí se da lo que hablábamos hace un rato, al haber gases diferentes, que tienen comportamientos diferentes, y bueno, y vos producís la excitación mediante la irradiación en alguna, o bien sometiéndola a la diferencia de potencial, entonces se produce esa reacción amplificada, y es lo que va a producir la fuente luminosa, o sea, el haz luminoso monocromático. Y en el caso de los más frecuentes, el que tengo yo ahí en el laboratorio de este tipo, ¿no? Un diodo láser, bueno, nada, son diodos o son semiconductores, ¿sí? Que justamente esa combinación de elementos es la que favorece la producción o la recombinación de los electrones y demás, va a favorecer justamente el estado metaestable que estábamos hablando hace un rato. Bueno, esto no sé para qué les puse esto, pero bueno, nada, simplemente era porque cuando uno necesitaba, digamos, como les mencionaba hace un rato, el de Rubí divino, pero sí, divino por un rato nada más, porque después se te sobrecalentaba y ya se te iba toda la mierda. Porque en definitiva, potencia, ponele, más o menos, no tenías tanta longitud de onda, vos la manejás con la mezcla o con el tipo de material que vos necesites, y la divergencia, que en definitiva es lo que uno ve bien cuando apuntan con un láser, que vos decís, bueno, veo un punto, o veo muchos puntitos a la vuelta, o veo un haz muy divergente, o no, bueno, eso también se suele buscar, sobre todo potencia y divergencia, son una de las cosas más tenidas en cuenta a la hora bueno, de tratar de trabajar con una fuente de este estilo, ¿sí? Aunque un segundo. ¿Una preguntilla? Paren, que me voy acá. ¿Preguntas? ¿Sí quiere? No, profe, en mi caso no. Bien, genial. Ah, pero no se los mando, ya se los voy a mandar. Bueno, ya después se lo mando, ahora lo vemos. Por lo menos voy a empezarlo un poco, ¿ah? Sí, a esto. Bueno, hablamos de transiciones en el átomo, hablamos de que se logró encontrar el núcleo, pero de 1910 o 1913, que haya sido el modelo de Bohr, hubo que pasar unos años, unos 20 años más o menos, porque Chadwick lo encontró al neutrón, por ejemplo, en 1930 y pico, más o menos, ¿sí? Entonces, a posteriori, cuando se mejoró la tecnología, cuando se mejoró los experimentos y demás, ya logró encontrarse que el núcleo, a su vez, aquello tan pequeñito, y con experiencias más o menos semejantes a la que hacía Rutherford, ¿no? Con sus colaboradores, que el núcleo a su vez estaba formado por partículas, ¿sí? Que le íbamos a llamar nucleones, en general, son partículas que están en el núcleo, que tienen carga positiva o son partículas neutras, como los neutrones o los protones, ¿sí? Entonces, y ahí volvemos un poco a recordar lo que habíamos dicho en su momento, cuando trabajábamos, tengo el núcleo con ZE, una carga ZE, y tenía la partícula alfa, o el electrón, ponele, tenía con la carga E. Bueno, justamente porque la carga en el núcleo va a estar dada por el número de protones por la carga de protón, que la carga de un protón, ya saben que es igual a la carga del electrón, nada más que positiva, entonces, nada, por eso nos figuraba el ZE que aparecía en las ecuaciones de la ley de Coulomb y demás, cuando dedujimos, bueno, lo del radio de Bohr y demás. Y mientras el número de neutrones que vas a tener acá va a estar dado por el número total de nucleones menos el número de protones, ¿sí? Ahora, como estamos hablando de una región donde se encuentran tanto partículas positivas como neutras, pero son partículas positivas. O sea, que ahí vas a tener una fuerza eléctrica, ¿sí? Que es una fuerza de repulsión. Entonces, entre todos los nucleones, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de fuerza, que son las nucleares y las eléctricas. Las nucleares son atractivas. Las eléctricas
son repulsivas y solamente van a estar actuando entre las partículas con carga, porque es la fuerza eléctrica en definitiva, ¿sí? Y entonces, ¿por qué puedo llegar a tenerlo unido más o menos? Bueno, vos pensás, ponele, tengo protón, protón, neutrón, 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 ¿sí? Con relaciones pequeñas de n a z, es decir, el número de neutrones respecto al número de protones, o al revés, como quieran llamarlo, ¿sí? Con números pequeños, es como que tenés, che, y le pongo un neutrón cuando le pongo otro protón más, y le pongo otro protón y le metes otro neutrón. Es decir, hay ahí como una relación 1 a 1, ¿se entiende? Entonces, che, y si le agrego más protones, y vuelve a tener que agregar más neutrones. ¿Para qué? Y bueno, para lograr estabilizarlo. ¿Por qué? Y porque supongamos que tengo este protón de acá. Y este protón de acá se ejerce una fuerza de repulsión con este del lado. Bueno, entonces tiene que haber algo que contrarreste esa fuerza de repulsión y que me lo mantenga unido, y eso va a ser justamente la fuerza nuclear. Que la fuerza nuclear también existe entre protones. O sea, las nucleares, estamos hablando que son fuerzas que existen entre cualquier par de nucleones. Protón, protón, neutrón, 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 protón. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Las nucleares tienen muy corto alcance, son lo que se llama fuerzas saturativas. Es decir, ponele este protón ahí, va a ejercer una fuerza nuclear con los vecinos, ¿sí? Hasta que llega un punto que ya está. No podés. Este protón de acá, con este protón de acá, ya no se ejerce una fuerza nuclear de atracción. Sino, ¿por qué? Y porque justamente, como dijimos hace un rato, se saturó, o una fuerza saturativa, ya no hay más posibilidad de que sigan uniéndose. Entonces, entre este y este ya va a haber una repulsión eléctrica. Por ende, como son casi fuerzas locales, por decirlo de alguna manera, y son fuerzas entre los vecinos, entonces la que termina, cuando el núcleo es muy grande, las que terminan prevaleciendo son las fuerzas eléctricas que son de mucho más alcance, o mucho más largo alcance, ¿sí? Entonces por eso es que, en definitiva, cuando es muy grande el núcleo, llega o termina rompiéndose. ¿Por qué? Justamente porque la fuerza eléctrica de Coulomb es la que termina disociando ese núcleo. Bueno, en un experimento del estilo del de Rutherford, como decíamos esto ya lo comentamos, pero bueno, de ahí podemos llegar a inferir cuál es el radio de la del núcleo, ¿no? Lo que estamos planteando acá es que la partícula alfa viene con una cierta energía cinética. Y si buscamos ese parámetro de impacto en el punto de máximo acercamiento, si se quiere, la energía cinética de la partícula alfa va a estar dada o va a ser igual a la energía potencial del núcleo, digamos, que esta sería la energía potencial eléctrica, ¿sí? Bueno, donde acuérdense que esto va a ser K por 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga de uno por la carga del otro, sobre D o sobre R. Pero ¿por qué me sale el 2 ahí? Bueno, porque en realidad las alfa, que hacía incidir Rutherford sobre el núcleo, las alfas son dos cargas positivas, o sea, son dos protones y dos neutrones. Entonces la carga que tiene la alfa es 2e. ¿Está bien? Y la carga que tiene el núcleo es ZE. Entonces me queda 2ZE cuadrado. ¿Se entiende eso? Bueno, sobre D. Acá estamos tomando valores absolutos y demás. ¿Y qué hago con eso? Y de ahí puedo despejar D. Porque vos podés saber con qué velocidad viene la alfa. Bueno, la masa ya la conocés también, ¿sí? Es la masa de los 4 nucleones. Y sabes cuál es el Z de los núcleos que vos estás usando en tu elemento, entonces puedes llegar a inferir un valor de D, que en definitiva en su momento les ha dado del orden de 10 a la menos 14, y es el radio del núcleo medido, bueno, ahí está el despeje, ¿no? De esa, ahí voy, ahí está, ahí lo dejo quieto. Ahí está el despeje de D en función de lo que vimos hace un rato, en ese máximo acercamiento, como le pongo ahí, o ese parámetro de impacto que estamos buscando, y eso es justamente el radio del núcleo. Estamos suponiendo que ese cálculo se hace cuando estamos considerando las alfa que son deflectadas y era casi como que rebotaban cuando pegaban contra la lámina de oro. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, veamos lo siguiente. Supongamos que, no sé, vos tenés en el núcleo, ¿sí? Es como si fuera el estuche de mis lentes. ¿Está bien? Este es el núcleo, tenés partículas adentro. Vos vas y lo pesas. Listo, te dio una cosa, M. Ahora vos empezás a sacar. Bueno, a ver que tengo una crema, tengo un, no sé,
coso, tengo los lentes, tengo 3 elementos por separado. Los peso por separado y me da diferente, ¿sí? Entonces, esa diferencia de masas, fíjense, Z por la masa del protón, es decir, es como calcular la masa total, ¿sí? De todos los protones que tenés como si estuvieran sueltos. N por la masa del neutrón es como le estás sumando la masa de todos los neutrones que tenés sueltos, y M es diferente, y M es la masa del estuche todo junto, ¿sí? Cerrado con todas las cosas adentro. Entonces, esa diferencia en masa, en definitiva, y ahí viene Einstein, lo que veíamos antes, es equivalente a la energía. ¿Por qué hay diferencia de masa? ¿Por qué? Porque cuando estaba todo junto, había energía de ligadura, ¿sí? De todas las partículas entre sí. Al considerar a las partículas por separado, esa energía ya no está. Esa energía, entonces, es la que me va a dar la diferencia de masa. O viceversa. La diferencia de masa es la que me da la energía que puede llegar a liberarse cuando vos rompes un núcleo. ¿Estamos? Sí. Bien. Y una cosita más, que esto se los estaba mencionando hace un rato. Profe, una pregunta. El que vimos Sí. recién sería algo así como el principio de la fusión, o no estoy seguro, o de la fisión nuclear, de ese diferencial de masa que se transforma Sí, en energía. claro, lo que pasa es que en realidad le llamamos fisión, claro, al rompimiento del núcleo. Que, vos te referís en general a la fisión cuando es algo producido, provocado, ¿no es cierto? Pero es el fenómeno del rompimiento, sí, sí. Que por ejemplo en el interior del Sol, ¿qué está produciéndose? El fenómeno opuesto, la fusión, ¿sí? Que también vas a tener una diferencia en masa que es la que te va a dar la energía. ¿Te das cuenta? O sea, son las dos caras de la misma moneda, las diferencias de masa, ya sea para juntar, ¿sí? O para separar los núcleos, se ponen de manifiesto en una energía enorme. ¿Por qué? Porque esa delta de M, que es muy pequeñito, lo multiplicas por C cuadrado, entonces te queda la enormidad de energía que vos obtenés por una masa muy pequeña. Pues imagínate si con un núcleo obtenés eso, como, insisto, como es un proceso estadístico y aleatorio, con un montón de núcleos, puede estar ocurriendo de manera aleatoria el mismo fenómeno del rompimiento o de la fusión, como quieran, entonces te va a dar una energía gigante. ¿Está bien? En el caso de la fisión, de la que me hablabas, me mencionas vos, ahí vamos a ver más adelante, o el lunes ya veo, ¿sí? El fenómeno natural por el cual ocurre, que le llamamos radiactividad, ¿sí? Que vos no necesariamente tiene que ser producido o aumentada la probabilidad de ocurrencia, sino que ya naturalmente ocurre eso, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? No. ¿Cuándo ocurre? Y ahí vamos con esto y ya después, si quieren, los corto. ¿Estoy bien con el tiempo? Paren que doy vuelta porque estoy mirando la hora. 17:01, sí. Bueno, tengo un rato más si quieren, llego un ratito tarde. ¿Qué pasa? Esta curva, digamos, acá ponemos el número de neutrones y el número de protones, ¿no? De los núcleos, de los elementos que se pueden encontrar. Esta curva es la razón neutrón-protón, que hablábamos hace un rato, ¿sí? Esa sería como la curva, la recta 45 grados. Ahí tengo una razón 1 a 1. Para núcleos pequeños, si vos le aumentas un protón, le vas a tener que aumentar un neutrón, y así sucesivamente, pero fíjate que la curva va a empezar a alejarse respecto de la igualdad de la razón 1 a 1, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque llega un punto en que vos, por más que vos le estés agregando ahí neutrones, se te vuelve inestable, entonces le tenés que agregar más neutrones, porque ya estamos hablando de núcleos más grandes. Entonces fíjate que en estas regiones, ¿sí? Bueno, ahí te dice, esta es una región inestable, sería una región inestable, porque tenés muchos protones, ¿sí? Es decir, que la fuerza de repulsión es mucho más grande. Acá nos vamos, digamos, como que a los extremos. En esta zona sería muy inestable porque vos tenés muchos neutrones, ¿sí? Entonces, digamos, lo estás sobresaturando de neutrones, que está bien,
te van a ejercer una fuerza de atracción, ¿no? Una fuerza nuclear de atracción. Pero al ser cada vez más grande, chao, se te vuelve inestable lo mismo. Y la curva, lo que se observa, los puntos que ven acá son elementos. Los elementos con los que nos encontramos en la naturaleza. La curva que se observa es esta. O sea, los elementos como que se van agrupando ahí. No tenés muchos elementos por acá, no tenés muchos elementos por acá. Se van agrupando en su mayoría en la región amarilla que nos aparece ahí, ¿sí? Y cuando te salís un poco de esa curva, los núcleos se vuelven inestables y es un poco lo que hablamos hace un rato. Se produce ese rompimiento del núcleo de manera espontánea, estadística y aleatoria, ¿sí? Es decir, suponete que, fíjate que te pongo yo a partir de los 83 protones, sí, a partir de los 83 protones ya se te vuelve inestable el núcleo, entonces ¿qué va a producirse? Y bueno, suponete que tenés, no sé, tenés 10 gramos de algún material, ¿sí? Con un Z enorme. Uranio, pongámosle, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, que en esos 10 gramos tenés un número N de núcleos, un número grande de núcleos, que de manera espontánea van a empezar a romperse, justamente porque estamos hablando de átomos inestables, ¿sí? Entonces, empiezan a romperse y obviamente empiezan a liberar energía, esa energía de la que hablábamos hace un rato, la energía dada por la diferencia de masa por la velocidad, o por el delta de m, por la velocidad c de la luz al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, aunque que esto me voy a cambiar acá, ahí está. Cuando, y ahora les voy a mandar este que tengo acá. Cachetín, paren, cachetín. Ya después lo mando, pues tengo 85 mensajes dando vuelta. Entonces, cuando estamos hablando del núcleo atómico, ¿sí? Estamos pensando que puede haber núcleos estables y hay núcleos que no lo son, que son aquellos que tienen muchas partículas, ¿sí? O bien que tienen, por ejemplo, un exceso de algunos, o de protones, o tienen un exceso de neutrones y se me vuelve extremadamente grande el núcleo. Y esa inestabilidad a lo que hace referencia es al hecho de que espontáneamente va a empezar a romperse el núcleo, ¿sí? ¿No? Y obviamente de manera aleatoria y de manera estadística, porque vos ahí tenés un N enorme de núcleos que van a empezar a romperse. Mánqueme un cachito porque el quilombo que hay acá. Bueno, otra vez. Bueno, entonces, más o menos. Entonces, como les digo, el hecho de que se vuelva inestable el núcleo, estamos hablando entonces de un núcleo que espontáneamente va a empezar a liberar energía justamente por el rompimiento de los, un elemento que va a empezar a liberar energía por el rompimiento de los núcleos. Bueno, ya vamos a ver un poco lo de la radiactividad, ¿no? Vos podés tener elementos, siempre que se produce ese decaimiento, o esa liberación espontánea de energía, porque se rompió un núcleo, ¿sí? El núcleo se va a producir en general, no siempre hay un caso en el que no se produce una transmutación, pero bueno, lo que se suele producir es un cambio a otro núcleo. Entonces vos tenías, no sé, un núcleo de uranio, y después, cuando se rompió, obtuviste un núcleo de torio, ¿sí? Entonces se produce una transmutación de elementos, donde se cambia de un elemento de un tipo a otro elemento de otro tipo, liberando partículas, energía, bla, bla, ¿sí? Esa liberación de energía, justamente, es lo que uno a veces cuenta, por ejemplo, si estás con un detector o demás, un detector de radiación, es lo que te hace la contada, o lo que te marca, o lo que te marca la agujita, o el que hace ruidito y demás, ¿sí? ¿No vieron la...? Oh, se va a la mierda con cualquier cosa. ¿No vieron la serie Chernobyl? De HBO. Yo vi el primer episodio, profe, pero No, era un tenés que poco... verla. Sí, pasa que es que me resultó muy pesada, profe. No, Era como mírala. muy lenta.
Sí, bueno, puede ser, pero está muy buena. Está muy buena, está muy buena. Mírenla, bueno, obviamente que es del accidente nuclear de Chernobyl, ¿sí? Pero, o sea, está muy buena y está muy bien explicado. Aparte, es un poco densa, quizás si se quiere, pero bueno, si estás medianamente atento y qué sé yo, y estás mirando, te engancha, después te engancha. Así que pónganse a mirar, no sé cuántas tareas le he dado, ya les he puesto de tarea que se pongan a mirar Interestelar, que no me han dicho si la vieron o no. Ahora ya los mando a mirar Sí la vi, Chernobyl. profe, ¿cómo que no? Esa sí, profe. Bueno, ponete a buscar Chernobyl ahora. Dejen de mirar el juego de calamar y pónganse a mirar Chernobyl. No, o sea, está buena y bueno, por ahí terminas dimensionando un poco mejor, ¿no? Más allá de los motivos del accidente, qué sé yo, sino el tema de lo que se produce en el interior del reactor, ¿no? Está buena, está buena. Así que yo les sugiero, bánquense un poco la lentitud, si se quiere, pero después van a terminar enganchándose con eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, nadie. No, decí, pregunta, no hay problema. No, profe, una consulta. Vamos a rendir esta guía y cuándo. Esa es el gran dilema con Y las fechas de exámenes. cierto, ¿no? Porque esta todavía incluye, porque esta como es como atómica y nuclear, digamos, o sea que esto estaría incluido dentro de la misma guía, que ya la vamos a hacer cuando termine. Y mira, yo le calculo, bancame que pongo el almanaque acá, porque si no, banque. ¿Cuánto nos queda? Y la Joder, otra que nos queda semana una nomás. semana, nada más. Sí. Me está No, jodiendo. quedan 2 clases de técnicamente. No, bueno, el 8, el 9, hacemos la guía y hacemos ahí nomás no les va a dar el mismo 9. Escuchen, el 8 les termino de dar radiactividad y demás. A ver cuánto me queda. No, si no entro más tarde. Hablo el lunes 15. ¿Qué? Sí, voy a entrar a las 5:30 Hablo el del lunes curso, me 15. cae, no importa, qué sé yo. Sí mete la última clase ya. Bueno, no, ya se los doy a esto, entonces, no, ya fue. No, si no, mira la fecha en la que estamos. Para que sigo mirando. Entonces, suponte que yo les dé el 8, que es el lunes que viene la guía de esto, y el 9 hacemos el cuestionario y ya está, eso sería lo último. Ya no me entra nada más ahí. ¿Quedamos así? Bueno, profe. Sí, lo mismo, tenemos exámenes ese día, pero no importa. No me digas. Bueno, pero Sí, en tenemos realidad examen el ya martes, saben miércoles, jueves, viernes, que sábado, de es todo un poco. conceptual. Y lo van a volver locos de ahora en más, sí. Igual ya saben que es conceptual cortito, o sea que vamos al hueso. Bueno. Ustedes me dicen si me paso mucho de las 5 y algo. Porque yo ahora amplío y ya no voy a ver. Bueno, como les comentaba hace un rato, voy a pasar igual. Ya está, ya fue. El tema que, como les decía hace un rato, cuando se produce el rompimiento del núcleo inestable, ese rompimiento es un rompimiento espontáneo, que se va a producir justamente debido a la misma inestabilidad del núcleo, ¿está bien? Y lo que ocurre es una transmutación, o sea, tenés un elemento y cambia a otro elemento, salvo un caso que permanece el mismo tipo de elemento, ¿no? Pero en general ocurre esa transmutación de un elemento a otro. Ahora, ese elemento original, digamos, se le suele llamar núcleo padre, y el elemento al que deriva después se le suele llamar núcleo hijo. Siempre los cambios son hacia núcleos que son cada vez más estables, no necesariamente estables, porque en definitiva se puede dar una cadena, que de hecho se dan, o sea, hay cadenas naturales de decaimiento, ¿sí? Como la del uranio, ¿sí? La del 235, la del 238. O sea, que vos empezás en un núcleo padre y tenés un núcleo hijo, después tenés otro, hasta que llegas al final a un núcleo estable. Siempre el final de la cadena es un núcleo estable. Porque, bueno, obviamente que si se está rompiendo, los núcleos, vas a llegar en algún momento a algo que va a permanecer mucho más estable. Lo que pasa es que vos, obviamente que todo va a depender de la muestra, ¿no? Pero vos pensás que no es que se rompen todos los núcleos padres juntos y te dan el elemento
el segundo elemento, pongámosle el uranio en el torio, ¿no? Y te vas a obtener ahí nomás instantáneamente todos los núcleos de torio, ¿no? O sea, eso se produjo de manera aleatoria, estadísticamente. Entonces, en la misma muestra te van a coexistir núcleos padres, núcleos hijos, nietos, bisnietos, qué sé yo, ¿no es cierto? Y todo va a depender, la coexistencia de todos los núcleos que vayas teniendo ahí, va a depender de los periodos en el cual se desintegra ese elemento químico, ¿no es cierto? Que ahí vemos cómo lo sacamos. ¿Qué? ¿De acá pasé acá? ¡Qué trucha! Tendría que haber escrito algo más, bueno, no importa. Ya no me quedaban ni ganas. Uno generalmente, ¿sí?, le llama actividad de una muestra a la forma o la tasa de cambio de el número de núcleos en función del tiempo. Es decir, cómo decae ese número de núcleos. A eso le suele llamar actividad de la muestra. Y esa actividad se mide en general en el SI, en Becquerel, que es la unidad igual a decaimiento o desintegración por segundo, como quieran, ¿sí? Pero bueno, si uno le llama N0 al número original de núcleos que tenés, suponete, che, traigo ya, a ver, estoy excavando, saco una roca de uranio, listo, bueno, entonces tengo un número N0 de núcleos originalmente, lo estoy estudiando, ¿no? Uno puede llegar a inferir, ¿sí? Y esto se suele hacer, bueno, más o menos les explico. Lo que vos tenés acá, es una ecuación que la podés hacer, una ecuación diferencial, que la podés hacer de variables separadas, entonces vos ahí te va a quedar ddn sobre n, por un lado, y por el otro lado te va a quedar lambda de dt, si lo pasas multiplicando, ¿no es cierto? Entonces si haces la integral de la integración de ambos miembros, vas a obtener, y bueno, y después acá, porque acá el ddn sobre n te queda un logaritmo, y el ddt por lambda te queda una lineal, bueno, la cuestión es que vos haces, en definitiva, algunos pasos mágicos, y que, como dicen los libros, después de 2 pasos algebraicos, llegamos a, pero bueno, más o menos les explico acá porque no me puse a pasar todo, ni a escribirlo, de dónde sale eso, ¿no? Llegamos a que la forma en la que decae el número de núcleos radiactivos de una muestra es exponencial, ¿sí? Es decir, que va a decaer exponencialmente y donde el ritmo, este lambda que tengo acá, depende de cuál sea el material, justamente, y es lo que llamamos constante de decaimiento. Entonces, a ver si tengo alguna tabla acá. No. ¿Cómo no voy a poner una tabla de constante de decaimiento? Sí, debo tener una en el teléfono. Bueno, ya le voy a pasar. Y donde el lambda, entonces dijimos, depende del tipo de material que tenga, depende de la muestra y demás, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, uno sabe que vos tenés, no sé, este es un pedazo de uranio, un pedazo de una roca de uranio, entonces vos sabés que exponencialmente va a decaer el número de núcleos radiactivos, y ese decaimiento va a depender de lambda, donde lambda puede ir, no sé, estamos hablando desde microsegundos, según el elemento, hasta miles de años, ¿cierto? ¿Cómo puede darse ese proceso? Esto ya estoy yendo así como muy aceleradamente, toda la otra parte se las iba a desarrollar escrita, pero bueno, ya fue. ¿Cómo puede darse? Lo que hablamos hace un rato, che, ¿sabes qué? Puede ser que el elemento se transmute. Tengo un padre y después tengo un hijo diferente, es otro elemento, ¿listo? Eso es una de las formas. El decaimiento alfa, es decir, esto suele darse cuando la razón neutrón-protón es más o menos chica, ¿sí? Hasta 1,5, ponele, y estamos hablando de un número de neutrones no muy diferente al número de protones, ¿no? Entonces lo que suele ocurrir es que ese núcleo padre se rompe liberando otra cosa, otro núcleo que sería el hijo, y una partícula alfa. La partícula alfa, ya saben, con la que trabajaba Rutherford para su experimento. De hecho, ahora ya pueden ver que lo que él usaba era fuente radiactiva, ¿sí? Para bombardear a la hoja o a la lámina de distintos materiales que después se quedaba con el oro, ¿está bien? O sea, usaba una fuente radiactiva, ¿por qué? Porque tenía liberadas partículas alfa, en definitiva. Bueno, entonces fíjense que uno puede representar eso mediante una ecuación que me represente la desintegración, y donde acá, como tengo que la partícula alfa tiene 2 protones, entonces acá tengo que tener en el núcleo hijo Z-2, y tiene
4 nucleones en total, o sea, 2 protones, 2 neutrones, entonces el núcleo hijo va a tener que tener una -4, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que usualmente se representan las alfas, el decaimiento alfa. Ahora pensemos qué pasa con este tipo de decaimiento. Son, mejor dicho, partículas muy masivas, tienen una masa equivalente a 4 nucleones, ¿no? Son muy masivas, tienen mucha carga, entonces cuando llegan a la materia, prácticamente, suponete que vos pones una alfa, una fuente de partículas alfa, y le pones ahí un material para ver qué pasa, cuánto es el alcance, etc. Le vamos a llamar alcance a la distancia que va a recorrer, la distancia efectiva, digamos, que va a recorrer la partícula adentro del material, ponele, ¿no? Entonces, va a tener un alcance corto, básicamente, y además lo que se suele observar, y esto se observa generalmente en las cámaras de niebla, ¿no? Es que sus trayectorias son casi todas rectilíneas. Vos pensás que tenés una partícula enorme que va a venir a una energía más o menos alta, ¿sí? Y va a atravesar, como es muy grande la masa, entonces no la movés, digamos, la inercia es grande, ¿se entiende? Entonces por eso, si bien la partícula va entrando en contacto o va chocando sucesivamente con las partículas del material a donde llega, y le va transmitiendo su energía, pero no experimenta cambios grandes o cambios rotundos en la dirección de movimiento. Por eso le llamaba tanto la atención a Rutherford, justamente. ¿Por qué? Porque si las alfas se mueven casi rectilíneamente, y yo tengo una alfa que viene y choca y se me vuelve hacia mí, entonces ahí hay algo, dijo, y eso un poco fue lo que lo llevó también al análisis y al estudio de la observación de que había un núcleo. Obvio que todo esto vino después, ¿me entienden? Porque esto, ellos saben de la existencia de los decaimientos y demás, pero toda la explicación, digamos, esta explicación que estamos haciendo, no la tenían. Estamos hablando nosotros con el diario del lunes, ¿cierto? Pero bueno. ¿Qué pasa? Eso hace que tengan muy poco poder de penetración. O sea, el alcance medio que va a seguir una alfa es casi nada en la materia, ¿no? En el interior de la materia. Es más, la alfa llega y la puede detener con una hoja de papel, si querés, una fuente de partículas alfa. Porque justamente estamos hablando de que ahí nomás pierden su energía con las colisiones con las partículas, porque es una partícula muy masiva. Lo que pasa es que tiene mucha carga, por ende ioniza, ¿sí? Entonces son altamente ionizantes, pero son poco penetrantes. En el caso de otro tipo de transmutación que puede ocurrir, es lo que llamamos el decaimiento beta. En el caso ¿sí? Uno lo explica pensando, por ejemplo, que vos tenés en un núcleo, ¿no? Tenés, no sé, A partículas. Entonces fíjense que acá A no cambie, pero sí me está mostrando que tenés un protón menos. ¿Qué pasó entonces si A no cambió y tengo un protón menos? Bueno, esto se puede pensar como que un protón espontáneamente se transformó en un neutrón y liberó la carga eléctrica que tenía encerrada. Tómenlo con pinzas esto, ¿sí? Son procesos que se observan, ¿está bien? No con pinzas el proceso, con pinzas a lo que estoy diciendo yo, ¿no? El proceso entonces es, un neutrón se transforma en un protón y libera la carga eléctrica. ¿Cómo es esa carga eléctrica? Es como si fuera una partícula, que se llama la antipartícula del electrón, a la que le vamos a llamar el positrón. ¿Está bien? Y es justamente la que le daba el carácter de positivo al protón. ¿Se entiende? Esto es el beta positivo, es decir, bueno, ahí obviamente está la liberación de un neutrino, o sea, hay también liberación de energía o de partículas sin masa, justamente para poder hacer o certificar una conservación de la energía, ¿no? La otra forma que se suele observar también es el beta negativo. Y lo que ocurre ahí, fíjense, no cambia el número total de nucleones, perdón, ¿sí? Sin embargo, tengo un protón más. O sea que en este caso el neutrón, ¿sí? El protón se transformó en un neutrón, ¿sí? Y liberó
protón, no, estoy hablando mal. El neutrón se transformó en el protón y liberó la carga negativa, que es la que me da la neutralidad, exactamente. Que es el electrón, obviamente con la liberación del antineutrino y demás. Entonces, por eso que tengo un Z más 1. ¿Por qué? Porque antes tenía, ponele, tantas partículas, donde tenía Z protones, y ahora una de esas partículas, que fue un neutrón, es el que se me transforma en un protón. Y para compensar la carga, porque antes tenía neutrón y ahora tengo que tener la carga neutra, la carga, la energía y la masa se tienen que conservar, ¿cierto? Bueno, la masa no, la carga y la energía en este caso. Entonces, para eso es que me aparece la partícula que me va a conservar, digamos, la carga, porque voy a tener un protón de más, entonces se me va el electrón, y no quiere decir que tenga en el núcleo un electrón, o que los electrones estén en el núcleo, o que los positrones estén en el núcleo. Estos son partículas que aparecen cuando aparece la transición o el decaimiento radiactivo de manera aleatoria, ¿sí? Pero vos en un núcleo no tenés electrones ni positrones. Aparecen simplemente ante el decaimiento. ¿Está bien? ¿Qué pasa con las betas? Las betas, bueno, son electrones o positrones. Ya sabemos que estamos hablando de una partícula. Ahí van. Ay, Dios. Estamos hablando de partículas de muy poquita masa. La masa del electrón o del positrón es la misma, cambia la carga, ¿sí? Cambia el valor de la carga, no, cambia el signo de la carga, que es la antipartícula, ¿no? Muy baja masa, por ende tienen más energía. Cuanto más baja sea la masa, ¿sí? Perdón, más velocidad a la que se propaga. Cuanto más baja sea la masa, una alfa y una beta de la misma energía, ¿sí? En este caso, la beta va a ser con mucha mayor velocidad de propagación, porque ante la misma energía, como esta tiene una masa mucho más chica, se mueve más rápido, digamos. Y como se mueve más rápido, tiene un poder de penetración mayor. Las betas sí pueden desviarse más. Las alfas dijimos que hacen trayectorias rectilíneas y ya está, y vos las ves en la cámara de niebla y esta es una alfa, sabes que no se movió más. Las betas en cambio sí se pueden desviar bastante más. Y también pueden ionizar. No ionizan tanto como las alfas. Acuérdense que la alfa es dos cargas positivas. La beta es una sola, ya sea positiva o negativa, pero bueno, también puede ionizar porque es una partícula con carga. El alcance o la penetración es bastante más grande que en el caso de las alfa, no obstante con diferentes láminas de metales las podés llegar a detener. En este caso es el tipo de decaimiento que no se da por transmutación, es decir, no es que pasaste de un elemento a otro. Fíjense en el ejemplo, no es que pase de, no sé, de un carbono a un nitrógeno, no, estoy hablando del carbono que pasa a ser carbono, pero se da justamente por desexcitación nuclear, es decir, vos tenés un núcleo excitado, ¿sí? Y como está en un estado de mayor energía, va a decaer a su estado de menor energía, emitiendo ese exceso de energía en forma de radiación gamma. ¿Está bien? Lo llamamos gamma. Y obviamente que los gamma no ionizan, porque el gamma simplemente es radiación electromagnética, ¿no es cierto? El gamma no ioniza de manera directa. Sí puede ionizar de manera indirecta, pero no directa pues no tiene carga, básicamente, ¿no? Es un fotón, a eso me refiero. Ahora sí, me voy acá. Son los gamma, son los que tienen más poder de penetración. De hecho, las fuentes gamma, bueno, obviamente son más energéticas, son las más penetrantes y se detienen recién con varios centímetros de plomo. Entonces uno, en general, cuando tiene radiación o alguna fuente que decaiga en gamma, lo mismo que, bueno, que ustedes pueden ver, no sé, se van a hacer una radiografía, vos sabés que tenés una fuente ahí que está emitiendo radiación X, bueno, acuérdense, X y gamma son los de más alta frecuencia, por ende de más alta energía. Entonces, siempre todas las fuentes tienen que estar totalmente encerradas
en recipientes o se les hace como si fuera un sarcófago, se le llama, ¿no? Donde está todo revestido de plomo, ¿está bien? Justamente para evitar, porque acuérdense que vos tenés una fuente, ¿sí? No sé, 10 gramos de algo, que hay muchísimos núcleos ahí, muchísimos átomos, obviamente con núcleo, ¿no? Pero esos núcleos van a ir decayendo de manera aleatoria, o sea que siempre te va a estar emitiendo radiación, ¿está bien? Obviamente que digamos, por un tiempo determinado, y eso va a depender de, justamente del tipo de material que tenga, porque eso depende de lo que llamamos la vida media. Bueno, les estoy debiendo todo eso, ¿no? En realidad la vida media que le llamo yo, que es lo que les va a aparecer seguramente en la tabla, ya les voy a buscar porque tengo una foto ahí, creo, una tabla. Estaba buscando el otro día y bueno, y ahí me quedo. Es el tiempo en el que suele ser interesante, digamos, porque vos lo podés calcular a esa vida media, es el tiempo en el que la muestra decae a la mitad, ¿sí? Decae, suponete, cuando n se hace igual a n sobre 2. Entonces, ese tiempo, ese periodo, se le suele llamar vida media de la muestra, ¿no? O T un medio, que se le llama también, y que tiene que ver con la constante lambda, que es la constante de decaimiento de la misma, ¿no? Bueno, obviamente que acá me está faltando un montón de cosas para comentarles, si quieren quizás, y si tengo tiempo y demás, podemos charlarlo, aunque no esté incluido en la guía de la semana que viene, pero está interesante esto, incluso hay toda una serie de estándares de absorción de radiación, ¿sí? Que tienen que ser certificados justamente por el tipo de profesionales que están en riesgo. O sea, vos vas a tener algunas cantidades que pueden ser para la población común, absorbidas de radiación por la población común, y otras cantidades que tenés que restringir a las personas que están o manipulando o están en contacto con ese tipo de materia, por ejemplo, por decirte, los radiólogos, ¿sí? Tienen que tener sí o sí unas ciertas medidas de precaución, justamente porque la radiación, según el tipo y según el tipo de fuente, y según la región del cuerpo humano, me refiero, ¿no? Donde esté cayendo, va a tener diferentes grados de absorción. Entonces no es lo mismo que te dé, qué sé yo, radiación acá en la parte del tiroides, o que te dé radiación en un brazo, o que te dé en una pierna o en el hígado. Entonces hay regiones, hay órganos, hay cantidades, ¿no? Que son indicativos de cuánta radiación es capaz de absorber determinada parte del cuerpo, el hueso, el hígado, el corazón, o qué sé yo qué miércoles. Entonces, según eso son los estándares que se ponen y son los niveles de radiación máximo al que vos podés estar expuesto por año, por ejemplo, ¿sí? O suelen darse por año. Voy a ver si encuentro otra tabla, ya les paso. Pero esa no la bajé, esa tabla. Yo me acuerdo que estaba buscando la tabla de constante de decaimiento y ya de esta otra me olvidé de buscarla en imagen. Entonces hay una serie de, como les digo, de valores valores máximos a los que uno como público común o como personal de riesgo o qué sé yo, puede estar expuesto, y incluso este tipo bueno, todo esto se suele llamar lo que es el estudio de las cantidades que uno puede, de energía, ¿no? Que uno puede llegar a recibir y a los máximos permitidos y demás, se suele llamar radiodosimetría. Entonces la dosimetría está hablando justamente de que hay algunas magnitudes que son magnitudes correspondientes a la fuente, ¿no? O sea, la cantidad de energía que emite, el tipo de partículas y todo eso. Y hay otras magnitudes que no dependen de la fuente, sino que dependen del lugar al que lleguen, por ejemplo, del órgano, de la persona al que lleguen, ¿no? Entonces, si vos haces una Profe, combinación, sí. hablando justo del tema de la radiación, no sé si escuchó el tema esto de los rumores, bueno, que habla generalmente la sociedad, con el tema esto de las antenas de telecomunicaciones, de redes móviles, más que nada, de que hay un rumor en la sociedad, no sé si lo haya escuchado, de que las antenas estas de señales móviles causa algún tipo de cáncer, y se dio en algunos barrios de que instalaron estas antenas de comunicación en redes móviles,
y varias gente, más que nada, presentó un tipo de cáncer en alguna parte de su cuerpo, y bueno, y le echaron la culpa a las antenas de telecomunicaciones. Más, yo me entré a investigar, no hay mucha información, pero decían que están No. estandarizadas ese tipo de radiación electromagnética y que no causa cáncer. O sea, como para ser taxativo y decir no, me parece como mucho. ¿Por qué? Porque vos pensás que en medicina, a ver, ¿por qué estamos todos cagados con la vacuna que no sabíamos si iba a andar, no iba a andar, qué sé yo? Porque la alargó en un año, ¿me entendés? Vos pensás que los tiempos en medicina, tiempos de estudio, ¿no? Ponele para un remedio, lo que sea, mínimo 3 años o más, ¿sí? Imagínate una vacuna, imagínate, peor todavía, el análisis de una cuestión como esta, donde vos tenés que ver todos los factores que pueden haber influido en la gente, ¿sí? Para desarrollar tal o cual enfermedad. Estamos hablando del auge de telefonía, ¿desde qué año, más o menos? Yo cuando estaba estudiando en Córdoba tenía celular, pero ya casi al último tuve celular, antes no tenía. Claro, Antes pero tenía hablaban de la gente esta que ¿Hace está cuánto estamos en los hablando? barrios No, más o cercanos, menos, no, estimativo. ¿Hace cuánto estamos hablando? Pongámosle, no sé, 2000, ¿será? 20 años, olvídate. sí. Yo creo que mínimo 50 años de estudio para más o menos certificar eso. Eso por un lado, ¿no? Entonces, o sea, por eso no vas a encontrar muchos estudios, porque en definitiva, y no es porque no se estén haciendo, guarda, sino porque el estudio tiene que ser tajante. No puede ser tan así inmediato. Te pongo como ejemplo, ¿no? Ah, ¿vieron Madame Curie? Ah, perdón, bueno, es que yo les tengo que Ah, mandar a ver sí, películas, ¿saben? sí, 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 lo vi eso. Bueno. La Muy película bueno. Madame Curie también la pueden ver, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasaba en esa época? Nada, ¿no? Ellos trabajaban con material radiactivo, es más, o sea, yo leyendo por ahí la parte de la historicidad que me encanta, estaba hasta de moda, digamos, no sé, ponerse o tener cosas, fluorescentes, obviamente, estamos Claro, como Homero Madame con la Curie vajilla tenía de plutonio, secuencia. ¿me entendés? Claro, estaba hasta de moda incluso en ese momento, desconociendo totalmente cuáles eran los efectos, ¿me entendés? Y no nos vamos tan lejos allá. Pensá que desde mínimo, bueno, pasó hasta 1930 que han descubierto el neutrón y ahí se acelera un poco, no, hasta hace relativamente poco, recién se detecta un poco esta cosa, ¿no? Y ya me olvidé que les iba a decir al respecto. Ah, no nos vamos tan lejos. El tema de las medidas de prevención, ¿sí? No quiero largarme que soy tan anciana, pero sí, ya soy casi. Antes vos ibas, sácate una radiografía y te ponía el boludo del odontólogo, te ponía la placa, y te tenía ahí, el mismo. Ahora anda a ver si alguno te va a querer tener la plaquita. Que dice, no, usted se pone el dedo. Pero esto es nuevo, o sea, nuevo, relativamente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Con el tiempo y mucho tiempo, recién se pueden analizar y verificar que efectivamente los causales de la exposición a cierto tipo de radiación sea tal o cual enfermedad y demás. Entonces yo creo que tiempo para el tema de la telefonía no hay, eso por un lado. Por otro lado, es la radiación de más baja energía del espectro. Vos estás pensando que trabajan con microondas, ¿sí? Y sabemos que, y es más, o sea, estamos todos irradiados permanentemente, o sea, Claro, sí, eso vivimos me en un ponía a planeta, pensar, redes móviles, todo, redes sí, de pero comunicación de la radio, todo, claro, pero vivimos, o sea, satélite, yo acá estoy atravesada, así, hasta el de universo, radiación. la misma radiación que Claro, vi. cómico, escúchame. La Tierra es un planeta radiactivo, o sea, entonces vivimos atravesados de ese tipo de radiaciones, ¿me entendés? Entonces, tampoco puedes certificar por ese lado, porque además, como te digo, son las radiaciones de más baja energía, pensa del espectro, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es, che, ¿sabes qué? Si estás expuesto, así sean las de más baja energía o lo que sea, si estás expuesto a una fuente muy puntual digamos, por decirte, no sé, anda, mete la mano al microondas
menos mal que no andan, ¿no? Pero anda a meter la mano dentro del microondas, a ver cómo te queda. Y estamos hablando, ay, microondas. Sí, microondas, son ondas de baja energía, perdón, de gran longitud de onda, baja energía y baja frecuencia también. Pero es una fuente concentrada que te va a dar en la mano y te va a hacer bosta, o sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la intensidad de la fuente a la que estés expuesto. No obstante, yo descreo mucho de eso, porque no hay nada que me lo certifique todavía. Además, tenés que analizar como te digo, y se vuelve complicado, sobre todo, y por lo que te mencionaba hace un rato, estás totalmente irradiado, si se quiere, por todos lados. Entonces, ¿cómo haces para hacer un estudio serio? ¿Sí? Y dejar de lado todos esos otros factores que pueden llegar a incidir en una persona. Por decirte, ¿se acuerdan cuando trabajábamos en laboratorio, que yo estoy inventando, ¿no? Pero trayendo a colaciones. Yo les decía, bueno, tenemos 3 variables, listo. ¿Qué tenemos que hacer para ver la interrelación entre esta y esta? Y dejemos lo otro constante, porque si me cambia todo al mismo tiempo, y estamos en el horno, ¿está bien? Entonces tengo que analizar qué pasa con la aceleración y la fuerza, y pues dejo la masa fija. Entonces cualquier cambio en la fuerza lo voy a ver en la aceleración. Bueno, piensa ahora esto, tráelo a este ejemplo, y vas a tener montones de variables dando vueltas, ¿te das cuenta? Entonces, efectivamente, no sé si es tan claro que la presencia de la antena va a ser justamente la que cause ese tipo de patología. No sé, por decirte, qué sé yo, analizaron el agua en ese barrio, no sé, Claro, analizaron... no solo en ese lugar, o sea, no solo en lugares puntuales, o sea, en un solo lugar puntual, sino en varios lugares se dieron, debido justamente que llegaba la antena a ese lugar, la colocaban, y a los años aparecían los casos estos de cáncer, y además, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo en el Aguadite Vargas, estaban por hacer una conexión, una nueva antena de telecomunicación, y debido al reclamo de los vecinos, no se terminó el proyecto, quedó toda ahí la base de la antena para telecomunicación, y bueno, por ese tal rumor. Tengo acá una antena de radio, al frente una antena de radio, a la vuelta tengo otra, antenas por decirte, vos anda a Córdoba, yo tenía en el techo, en la terraza de mi edificio, tenía una antena de telefonía, o sea, no sé, digo, hay como que hay muchos factores y Muchísimos por ahí factores biológicos, sí. todo demás, genética, que digamos. Y por ahí también hay mucho, bueno, ante el desconocimiento, ¿viste? La gente que dice, bueno, me cago en miedo con esto, listo, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Pero yo hasta que no lo vea efectivamente, en la época de Madame Curie sería la que salgo con los labios frugos, ¿verdad? No, pero es una cosa así. Claro, yo hubiera sido... No, pero es como una situación de esa, ¿me entendés? No tenés los estudios suficientes como para, o al menos el tiempo, ¿entendés? Como para certificar que sea eso. Sobre todo conociendo la naturaleza de la radiación, ¿no? Y además sabiendo que vivimos irradiados, o sea, que esa es la realidad. Entonces, o sea, de ahí, como te digo, ay no, me han puesto una antena de radio al lado, me voy a ir a quejar, y bueno, pero la que tenés del otro lado y la que tenés más allá, y o sea, bueno, no sé, yo no sé si se puede ser tan taxativo y decir, sí, ¿sabes? Esto es por esto. Yo no lo sería. Suelo ser bastante más escéptica, por eso te digo. Claro, por eso quería preguntar, ya que tiene más conocimiento en el área de la física y todo eso. Me llamaba mucho la atención. Hasta los transformadores, profe, decían que había un aceite que era radioactivo. Bueno, pero no por radiactivo. El aceite es una cuestión química, ¿no? Que si tenía una pérdida, que va a la tierra, que te va a la napa de agua, etcétera. O sea, esa es otra historia. Pero guarda, la cuestión de la No, o sea, solo radiación llega es hacia el diferente. transformador, me refiero, cuando hacen el cambio de aceite, algo así, no me acuerdo qué es lo que había escuchado. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a ver si me prendo en el curso de Edelstein, que ya es la última, y después seguimos charlando la semana que viene. Bien, profe, hasta luego entonces. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos, profe, que ande bien. Bye. Chao. Profe. Chao.